La mansión lo tenía todo: comida, lujo, abundancia. Pero esa noche, Rodrigo encontró a alguien que no tenía nada, ni siquiera permiso para comer. Escondida detrás de la nevera, Marina devoraba restos fríos como quien intenta sobrevivir a su propio destino. Y fue allí, en ese rincón olvidado de la casa, donde la verdad le rasgó el pecho por primera vez. Hasta unas horas antes, Rodrigo creía que aquella casa funcionaba perfectamente. Estaba organizada, limpia, silenciosa. Tan silenciosa que él mismo ya se había olvidado de cómo era vivir en un lugar donde las cosas realmente sucedían y no solo se repetían. Había llegado más temprano del trabajo ese día, no por gusto, sino porque la reunión terminó antes de lo previsto y por primera vez en semanas no inventó una excusa para quedarse fuera. Simplemente condujo de regreso a casa, algo que no hacía desde hacía meses, como si algo lo llamara de vuelta. Cuando entró por el garaje, percibió algo simple. El olor de la casa estaba diferente. Un aroma tenue de comida recalentada aún flotaba en el aire, pero no era eso lo que lo incomodaba. Era la sensación de que algo había pasado allí, algo que nadie contó, pero que había quedado impregnado en las paredes. Rodrigo caminó por el pasillo lateral. El piso frío devolvía un eco suave de cada paso, y eso siempre le hacía sentir que había vuelto a un lugar que ya no lo reconocía. No sabía decir cuándo la mansión dejó de ser hogar y pasó a ser escenario. Quizás el día en que Clarice empezó a organizar todo como si fuera una vitrina. Quizás el día en que él dejó de sentir que pertenecía allí. Fue entonces cuando lo oyó. Un sonido bajo, discreto, casi tímido. No era algo que explotara en el aire, sino una pequeña advertencia, como una súplica de auxilio que intentara no molestar a nadie. Rodrigo se detuvo de inmediato. El instinto es extraño. No era un hombre paranoico, pero en ese momento el cuerpo reaccionó antes que la mente. La cocina. El sonido venía de la cocina. Caminó más rápido de lo que pretendía, el corazón latiéndole a un ritmo que parecía demasiado grande para aquel silencio. La luz no debería estar encendida, nadie debería estar allí, y aún así, había alguien. La puerta estaba apenas entreabierta, dejando escapar un haz de luz pálida sobre el suelo pulido. Rodrigo empujó la puerta con cuidado, sin saber realmente qué esperar. ¿Un gato atrapado? ¿Una olla cayéndose? ¿Un error del sistema? No, nada de eso. La imagen que apareció ante él era tan improbable que su cuerpo se quedó rígido. Marina, la empleada silenciosa, educada, eficiente, la que trabajaba tanto y hablaba tan poco. Estaba arrodillada en el suelo, como si se escondiera del mundo. Las manos le temblaban, mientras sostenía un plato con restos fríos. Comía deprisa, pero al mismo tiempo en un silencio absoluto, como alguien acostumbrado a no tener derecho ni siquiera al ruido. Rodrigo no hizo ningún sonido, pero Marina lo sintió. Alzó el rostro despacio y sus ojos se encontraron con los de él. Vergüenza, miedo, hambre, todo en la misma mirada. Y en ese instante, en ese segundo congelado, algo dentro de él simplemente se rompió. No por la escena en sí, sino por el hecho de que eso estaba ocurriendo dentro de su propia casa, y él nunca se había dado cuenta. Por un momento, Marina quedó completamente inmóvil, como si hasta su respiración pudiera delatarla. El plato en sus manos temblaba, y Rodrigo se dio cuenta de que no era por el susto, sino por el hambre. Un hambre profunda, antigua, guardada detrás de capas de silencio que él nunca había percibido. «Marina», su voz salió baja, casi irreconocible. Ella pestañeó rápido, intentando recomponerse. Se limpió la boca con el dorso de la mano, como si eso pudiera borrar la escena. «Señor, yo no debería estar aquí», susurró. La palabra «debería» resonó dentro de él con un peso que lo desorientó. En aquella cocina enorme, iluminada por una luz fría, la mujer frente a él parecía más pequeña de lo que recordaba. La ropa holgada, las ojeras profundas, la postura encogida. ¿Cómo nadie había visto eso antes? ¿Cómo él no lo había visto? «Marina, levántate». Rodrigo dio un paso, luego otro. «¿Te sientes mal?»
Ella negó con la cabeza tan rápido que parecía a la defensiva. «Estoy bien, señor, solo terminé el trabajo y...» La voz le falló. Tragó en seco. Tenía hambre. Era una confesión tan simple, tan humana, tan devastadora en aquel lugar donde no faltaba nada. El impacto no llegó como un choque repentino. Llegó como una fisura, un crujido dentro de él. Una parte de la casa, esa fachada impecable, se derrumbó ante los ojos de Rodrigo, revelando algo que siempre había estado allí, pero que nadie quiso ver. «¿Por qué estás comiendo en el suelo?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. Marina apretó el plato contra el pecho, como si eso pudiera protegerla. «Yo no puedo comer después de las 6. A la señora Clarice no le gusta. Yo solo no quería molestar». El aire pareció volverse más denso. Clarice, reglas, horarios, silencios impuestos. Rodrigo sintió la piel erizarse, no de frío, sino de indignación. Abrió la nevera sin pensar. Los estantes estaban llenos. Comida fresca, recipientes organizados, todo demasiado perfecto. Colocó un plato sobre la encimera, sirvió una porción generosa y la calentó en el microondas. Marina observaba con la respiración entrecortada, sin entender si aquello era ayuda o castigo. El microondas pitó. Rodrigo colocó el plato delante de ella. «Come aquí, en la mesa», dijo sin alzar la voz, pero con firmeza suficiente para que ella no lo cuestionara. Marina permaneció inmóvil durante unos segundos, como si ese simple permiso fuera demasiado grande para creerlo. Luego se sentó despacio. Cuando tomó el tenedor, las manos aún le temblaban. Comió el primer bocado con el cuidado de quien teme que alguien le quite el plato de un momento a otro. Rodrigo observó, y algo dentro de él comenzó a cambiar. Era la primera vez en mucho tiempo que realmente miraba a alguien en aquel lugar. «Marina», respiró hondo, sintiendo el peso de la pregunta. «¿Desde cuándo te pasa esto?». Ella dejó de mover el tenedor. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Tardó en responder. «Desde hace demasiado tiempo, señor». En ese instante, Rodrigo entendió que la escena ante él no era solo un flagrante. Era una súplica silenciosa de auxilio que venía ocurriendo desde hacía meses, tal vez años, y ahora que lo había visto, ya no podía dejar de verlo. No había retorno. La rutina se había quebrado. La noche había hecho añicos la vida perfecta, y Rodrigo, por primera vez desde que se mudara a aquella casa, sintió el corazón acelerarse por algo real, y eso era solo el comienzo. Si esta historia ya te tocó hasta aquí, suscríbete al canal, porque lo que viene ahora es aún más intenso. Rodrigo vio a Marina terminar la comida, como quien observa a alguien volver a la vida en pequeños movimientos. Cada bocado revelaba más que cualquier conversación, y al mismo tiempo le dejaba esa sensación inquieta de que había mucho que él todavía no sabía. Cuando ella terminó, intentó inmediatamente recoger el plato, como si necesitara borrar cualquier evidencia de lo que había ocurrido allí. «Déjalo», dijo él, antes de que se levantara. «No tienes que esconder nada». Marina se congeló por un instante, y en ese silencio él se dio cuenta. Esconder era exactamente lo que ella hacía todos los días. Esconder el hambre, el cansancio, la fragilidad, el miedo a perder el empleo. Esconder su propia existencia dentro de aquella casa que no había sido construida para verla. Rodrigo sintió crecer una incomodidad. No era solo indignación, era culpa. En los días siguientes, el incidente de la cocina no lo dejó en paz. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero la imagen de Marina encogida en el suelo siempre volvía, como si sus ojos le preguntasen qué pensaba hacer con lo que había visto. Clarice, en cambio, parecía cada vez más irritada. Con Marina, con la casa, con Rodrigo. A la mañana siguiente, mientras desayunaban, comentó con frialdad: «La empleada está muy torpe últimamente. Ayer tiró un vaso, está distraída». Pero el tono decía otra cosa. Decía incomodidad, decía amenaza. Rodrigo solo observó. Clarice nunca se quejaba de cosas tan pequeñas. No antes. Algo también estaba cambiando en ella. Y no para bien.
Cuando Marina llegó a la cocina para preparar el desayuno de los niños, Rodrigo notó el cansancio evidente en sus ojos. Las manos le temblaban más que la noche anterior, el cuerpo más encorvado. «Marina», llamó en voz baja. «¿Has dormido?» Ella sonrió, pero era una sonrisa vacía. «Dormí lo suficiente, señor. Siempre duermo. Mentira, o costumbre, o ambas». Él percibió que Marina no miraba a nadie a los ojos por más de 2 segundos. Caminaba por la casa como quien pide perdón por existir. Y eso, para Rodrigo, se volvió insoportable. Por la tarde, cuando volvió de una reunión, encontró a Marina limpiando el pasillo superior. Estaba de rodillas, frotando el suelo con un cuidado casi devoto, como si limpiar fuera la única forma de demostrar que merecía estar allí. Rodrigo se agachó a su lado. «Marina, ¿puedo preguntarte algo?» Ella se detuvo sin atreverse a levantar el rostro. «Claro, señor. ¿Por qué nunca hablas de tu vida?» Su cuerpo se tensó. «Porque no es importante». Pero había algo en sus ojos, una sombra, que decía exactamente lo contrario. Había dolor allí, había historia, había un secreto. Marina respiró hondo, como si intentara empujar de regreso un peso enorme hacia adentro. «Yo solo necesito el trabajo, eso es todo». Rodrigo no insistió, pero ese momento lo cambió todo, porque vio un detalle que no había visto antes. Al lado del balde de limpieza había una mochila vieja, demasiado pequeña como para llevar algo realmente útil. La abrió solo por curiosidad y encontró 3 pequeños recipientes vacíos, sin comida, sin migas, sin nada. Ella estaba llevando comida a alguien, o intentándolo. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. El hambre de ella no era solo de ella, y lo que había visto en la cocina no era el final de la historia, era el inicio. Y en ese instante, por primera vez, Rodrigo tuvo la clara sensación de que Marina estaba luchando contra algo mucho más grande de lo que él imaginaba. ¿Y tú, qué harías en el lugar de Rodrigo? Cuéntame aquí en los comentarios. Tengo muchas ganas de saberlo. En los días que siguieron, Rodrigo intentó ignorar la sensación incómoda que lo perseguía desde aquella noche en la cocina, pero el mundo parecía insistir en mostrarle que algo estaba a punto de quebrarse. Cada detalle amplificaba su desconfianza. La mirada cansada de Marina, la mochila siempre escondida en un rincón de la lavandería, la manera en que ella encogía los hombros cuando Clarice entraba en alguna habitación. Pero fue en una tarde de viernes, cuando llegó más temprano a casa, que la verdad finalmente emergió, no como una revelación sutil, sino como una puerta derribada en el centro de su vida. Oyó voces en el pasillo superior. Primero bajas, luego más duras. Una voz era de Clarice, la otra es de Marina. «¿Tú te crees que no lo sé?», decía Clarice con una ironía cortante, siempre con esa cara de pobrecita, siempre fingiendo fragilidad para llamar la atención. Rodrigo subió las escaleras de 2 en 2, cada paso cargado por una presión que no podía contener. Cuando llegó arriba, vio la escena. Marina estaba contra la pared, la vieja mochila entre las manos, como si la abrazara para protegerse. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero seguía en silencio, respirando rápido como si esperara un ataque en cualquier momento. Clarice estaba frente a ella, impecable como siempre, pero con algo nuevo en el rostro. Algo feo, algo que Rodrigo nunca había visto con tanta claridad. «Clarice, ¿qué está pasando?», preguntó con la voz tensa. Ella se giró, indignada. ¿Qué está pasando? Esta mujer coge comida a escondidas, se la lleva quién sabe a dónde y todavía tiene la cara de mentirte. Ya debería haberla echado». Marina apretó más la mochila, y en ese gesto, casi infantil, casi desesperado, Rodrigo vio la verdad que le faltaba. «Abre la mochila, Marina», ordenó Clarice, como si diera un veredicto. Marina dudó. Por un segundo, Rodrigo pensó que saldría corriendo. Pero temblando, abrió el cierre lentamente. La mochila se abrió como una herida. Dentro había 3 pequeños tuppers. Dentro de los tuppers, casi nada. Y entre ellos,
un par minúsculo de calcetines infantiles. Rodrigo sintió el cuerpo helarse. «Marina», susurró. «¿Tienes hijos?» La mujer se derrumbó, no como quien tropieza, sino como quien ya no consigue sostener su propio peso. Marina se llevó las manos al rostro, sollozando tan bajo que dolía escucharla. «3», respondió en un hilo de voz. «3 niñas. Yo comparto todo con ellas. Todo. Hasta las sobras, cuando consigo traer algo». Clarice dio un paso atrás, impactada, pero intentando disimular la confusión. Rodrigo, en cambio, no retrocedió. Avanzó. Un nudo se formó en su pecho, pesado, asfixiante. Cada palabra de Marina parecía golpear un punto distinto de la conciencia que él llevaba años evitando mirar. «¿Estás pasando hambre por culpa de las normas de esta casa?», preguntó sin ocultar el temblor en la voz. Marina intentó hablar, pero no pudo. Solo asintió, llorando. La respuesta quebró algo irreparable dentro de él. «Esto se acaba ahora», dijo Rodrigo, firme, sin levantar la voz. Pero el tono era de ruptura. La frase cargaba decisión, dolor y un límite que jamás volvería a cruzarse. El silencio que siguió fue tan feroz como un grito. Toda la casa parecía escuchar, parecía saber, y fue precisamente allí, en ese pasillo elegante, sobre aquella alfombra que jamás había tocado una verdad tan cruda, donde la vida de todos cambió para siempre. Si este giro te puso la piel de gallina tanto como a mí, dale like ahora. Eso demuestra que estás sintiendo esta historia junto con nosotros. El pasillo se mantuvo en silencio durante largos segundos después de la revelación. Un silencio pesado, casi sofocante, como si las paredes de la casa hubieran escuchado todo y ahora esperasen, paralizadas, a ver qué ocurriría después. Marina seguía de rodillas, las manos aún sobre la mochila abierta, como si protegiera lo poco que tenía. No los tuppers, no los calcetines, sino la dignidad que todavía resistía dentro de ella. Rodrigo se acercó despacio, sin prisa, como quien se mueve frente a un animal herido que podría huir o desplomarse en cualquier momento. No sabía qué decir, así que no dijo nada, simplemente se agachó a su lado, compartiendo el mismo suelo. Clarice permaneció inmóvil cerca de la puerta, respirando rápido, intentando reorganizar dentro de sí todas las justificaciones que hasta segundos antes le parecían válidas. Marina por fin habló, sin levantar la mirada. «Lo intenté, se lo juro, intenté hacer todo bien». La voz le salió baja, quebrada, casi infantil. «Pero el hambre no espera, señor Rodrigo. El hambre no entiende de reglas». La frase atravesó el aire como un golpe. Rodrigo cerró los ojos un instante. No había rabia, solo un enorme vacío dentro de él, un vacío que nacía de la constatación de que había fallado en todo lo que creía defender. Respiró hondo antes de responder. «No tienes que justificarte, Marina». Ella tragó en seco, apretando los calcetines entre los dedos, como si aquel pequeño trozo de tela fuera el único lazo que la mantenía en pie. «Ellas se pasan el día esperando, mis niñas. Y cuando vuelvo sin nada». La voz se le quebró. «Yo les digo que comí en la casa de los patrones, que allí siempre sobra comida, pero no sobra». Sonrió triste, una sonrisa torcida, cansada. «Me invento historias bonitas para ellas, para que no piensen que el mundo es tan cruel como lo es conmigo». Rodrigo sintió algo romperse por dentro. Clarice desvió el rostro, muerta de vergüenza, no de la casa, no de las reglas, sino de sí misma. Ninguno de los tres sabía cómo moverse. Finalmente, Marina recogió sus pequeños tuppers y cerró la mochila. El gesto era pequeño, pero tenía un peso simbólico enorme. Estaba recogiendo sus fragmentos antes de que alguien intentara arrebatárselos también. «Voy a recoger mis cosas», dijo sin dramatismo, solo con resignación. «No quiero complicarles la vida». Rodrigo se puso de pie rápidamente. «No, no estás despedida». Clarice levantó la mirada, sorprendida por la firmeza. Marina, aún de rodillas, dudó antes de preguntar. «Entonces, ¿qué va a hacer de mí?». Esa pregunta,
tan simple, golpeó a Rodrigo como si hablara de mucho más que de un empleo. Hablaba de vida, de supervivencia, de todo lo que alguien pierde cuando el mundo la empuja al suelo demasiadas veces. No tenía las palabras correctas, pero le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Ella la aceptó, pero las piernas le temblaban tanto que él tuvo que sostenerla del brazo. Los tres se quedaron allí, de pie, envueltos en una especie de silencio de postormenta. De esos silencios que nadie se atreve a romper demasiado rápido. Marina se secó el rostro con el dorso de la mano. Clarisse dio un paso hacia adelante. Pequeño, casi tímido, pero aún así un paso. Yo no me di cuenta, admitió con la voz hecha añicos. No quise ver. Marina no respondió. No por falta de ganas, sino por falta de fuerzas. Rodrigo se pasó la mano por la frente, respirando hondo. Todo era diferente ahora. Él lo sabía, Clarisse lo sabía, Marina lo sabía. A partir de ese instante, ninguno de ellos podría fingir que aquella casa funcionaba como antes. Algo había sido arrancado de la oscuridad y ahora, expuesto a la luz, obligaba a todos a reposicionarse. Rodrigo tocó el hombro de Marina con cuidado. «Vamos abajo, hablamos allí». Marina asintió, aún temblando. Clarisse se quedó atrás un instante, mirando el pasillo impecable, dándose cuenta por primera vez de cómo todo aquel brillo parecía sucio ahora que la verdad había salido a la superficie. El mundo no se había derrumbado, pero se había inclinado, y nadie allí lograría seguir siendo el mismo. Si este momento te tocó de verdad y quieres apoyar este canal para que historias profundas como esta sigan siendo contadas, considera dejar un super thanks o suscribirte. Tu gesto marca la diferencia. La casa estaba silenciosa esa noche, pero ya no era el mismo silencio de antes. No era el silencio frío, burocrático, demasiado ordenado para ser humano. Era un silencio lleno de respiración, de presencia, de algo que se había roto y que, al mismo tiempo, estaba siendo reconstruido de una forma más auténtica. Marina caminaba despacio por la sala después de que sus hijas se durmieran en el cuarto de invitados. Su cuerpo aún cargaba las marcas de los días anteriores. La vergüenza, el miedo, el peso de sentirse demasiado pequeña para el mundo. Pero había algo nuevo en ella también. Una firmeza suave, casi imperceptible, que nacía cada vez que recordaba los ojos de sus hijas brillando al verla llegar a casa con comida. Y ahora, brillando porque su madre había vuelto a hacer algo que creía haber perdido para siempre. Rodrigo la observaba desde la puerta. No como patrón, no como salvador, sino como alguien que finalmente se había detenido a mirar. Su propia vida era distinta ahora. Él lo sabía. Después de todo lo que había pasado, ya no conseguía entrar en esa cocina, en aquella escalera, sin pensar en cuántas historias nunca se había tomado el tiempo de escuchar. Cuántas Marinas habían pasado por su vida mientras él estaba demasiado ocupado teniendo éxito. Clarisse, por su parte, seguía siendo un territorio en reconstrucción, pero por primera vez en mucho tiempo, permitía fisuras en su propia armadura. Ya no intentaba controlar todo, ya no intentaba justificar cada gesto. A veces simplemente se sentaba y escuchaba, y eso para ella era tan transformador como para Marina recuperar su lugar en el mundo. Ahora todos convivían en una especie de nueva realidad, no perfecta, no resuelta, pero más honesta. Marina no volvió a la misma vida, ni lo quería. Ahora cargaba una verdad que nadie podía quitarle, que había sobrevivido a lo peor, que podía caer sin dejar de existir, que la dignidad no se pierde, aunque todo lo demás desaparezca. Rodrigo también había cambiado. Entendió que la generosidad no se trata de dar lo que sobra, sino de dar lo que toca. Y Clarisse descubrió que la empatía no destruye la autoridad, solo la humaniza. Y tú, que te quedaste hasta aquí, quizá también has cargado un peso que nadie vio. Tal vez también te hayas escondido para llorar, como Marina, o quizá como Rodrigo, hayas notado que estabas viviendo en automático, o como Clarisse, hayas sentido ese pinchazo de culpa al darte cuenta de que podrías haber sido mejor con alguien,
La verdad es que historias como esta no son solo sobre los personajes, son sobre nosotros, sobre la forma en que la vida nos dobla, pero no nos rompe, sobre lo que hacemos cuando nadie nos ve, sobre las manos que extendemos y las que a veces olvidamos extender. Y quizás la moraleja de esta historia sea demasiado simple como para parecer grande. A veces, todo lo que alguien necesita es ser visto, de verdad, sin prisa, sin juicio, solo visto. Gracias por quedarte conmigo hasta este momento. Si esta historia tocó tu corazón de alguna forma, que te quedes con una sola cosa. Nadie vuelve a empezar solo. Y si algún día lo necesitas, que encuentres a alguien capaz de ver tu dolor del mismo modo que Rodrigo vio el de Marina. Y si quieres seguir caminando conmigo por historias que nos recuerdan nuestra propia humanidad, tienes otro video esperándote aquí al lado. Nos vemos allí.